Esto que veo aquí es increíble. Muy buenos días, soy el pastor Alejandro Varela. Y bueno, gracias a usted le doy la bienvenida a mi canal de YouTube Encuentros con el Señor. Y miren, este día estoy viendo aquí en la Biblia, en Juan capítulo 8, una pregunta que trae muchísimo sobre Dios, sobre su amor, sobre su perdón y sobre todo lo que puede hacer en nuestras vidas para que tengamos una relación con Él. Así que quiero invitarle para que se quede con nosotros en este tiempo y escudriñemos esta interesante pregunta que hizo Jesús. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y luego le dijo, ni yo te condeno. Escuchemos esta reflexión, ¿le parece? Bueno, yo creo que es importante que recordemos que nada bueno que hagamos hará que Dios haga más cosas por nosotros. Y nada malo que hagamos hará que Dios haga menos cosas por nosotros. Eso es la gracia de Dios. Así que voy a recordarles esta parte emocionante de la gracia de Dios en Juan 8, del 1 al 11. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. La pregunta, que realmente son dos preguntas juntas, es la que está en el versículo 10. Es una pregunta que Jesús le hace a la mujer, a la adúltera. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Me gustaría que pudiéramos acomodarnos ahí en el contexto. Y bueno, si ustedes lo notaron, Jesús viene, dice que el pueblo completo vino a él. O sea que vino mucha gente a escucharlo nuevamente. Dice que se les estaba enseñando sentado. Y en ese proceso en el que él estaba enseñándole a esta multitud, vinieron los escribas y los fariseos y trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Esto nos da a entender que en ese momento fue que la habían sorprendido. Yo no sé cómo fue que sucedió, pero me imagino que cuando la sorprendieron en adulterio, y a lo mejor la esposa del adúltero estaba ahí y llamó a estos hombres. El caso es que la tomaron del acto del pecado y la llevaron con Jesús. Seguramente pensaron, aquí vamos a sacar algo que haga que se contradiga a Jesús o que lo pongamos en un aprieto. Nos llama la atención, y creo que siempre ha llamado la atención el hecho de que solo llevaron a la mujer y no llevaron al adúltero. ¿Por qué solo a la mujer? Seguramente algo querían lograr en contra de Jesús, de cómo se comportaría con la mujer adúltera. Y entonces se la presentan a Jesús, y luego, si ustedes se fijan, Jesús estaba enseñando, dice que él estaba hablando, pero cuando ellos llegan, deja de enseñar. ¿Y qué es lo que empieza a hacer mientras ellos empiezan a plantear la acusación? Dice que se pone a escribir en la tierra. Esa ha sido siempre una pregunta que muchos nos hemos hecho. ¿Qué estaba escribiendo? Porque no estaba escribiendo cuando llegaron, estaba enseñando cuando llegaron. Pero cuando le presentan a la mujer y le dicen, y tomando la misma Biblia o el Antiguo Testamento como fundamento, le dicen, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Y hay que dar por hecho que es verdad. O sea, la ley sí decía eso, sí lo dice de hecho. A los que estén sorprendidos, no solo dice a la mujer, a los que encuentren y sorprendan en adulterio deberán ser sacados fuera del campamento y apedrearlos. Pero ellos obviamente nada más traen a la mujer y le plantean a Jesús lo que dice la ley de Dios. Y luego le hacen la pregunta a él, tú pues, ¿qué dices?
¿Se imaginan así como ahorita se quedó el silencio? Pero Jesús pareciera que los está ignorando, porque Él se puso a escribir en tierra. Mas decían esto tentándole para poder acusarle. Imagino que si decía, no le hagan nada, dirían, estás en contra de la ley. Si dijera, apedréenla, diría, entonces es igual que nosotros. O sea, Jesús, según ellos, tenía todo para perder. Lo que dijera iba a ser usado en su contra. Pero dice que Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, eso significa que Jesús los estaba ignorando. ¿Qué hacemos con esta mujer? Esto es lo que nos dice la ley. ¿Tú qué dices? Y Jesús allá ignorándolos totalmente. ¿Qué dices? Porque están insistiéndole. Entonces Él se endereza y les dice, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Fíjense que aquí Jesús estaba usando un medio que Dios puso en cada ser humano, que es la conciencia. La conciencia nos acusa. Además, el diablo, dice la Biblia, que es el acusador. O sea que cuando Jesús quita el enfoque de la pecadora, que había sido sorprendida, hace que el enfoque sea en los que la habían traído, que obviamente no habían sido sorprendidos en pecado, pero que todos tenían pecado. No sé cuántos de nosotros aquí nos arreglamos así bonito. ¿Cuántos a lo mejor nos sentimos, vamos a la iglesia con la Biblia, conocemos de la Biblia y nos sentimos como más que los demás, o nos sentimos justos solo porque somos cristianos y vamos a una iglesia? Así se sentían los fariseos. Pero Jesús hace que ellos dejen de señalar y empiecen a ver hacia adentro. El que de ustedes no haya cometido pecado, no dice que no haya sido sorprendido, porque entonces hubieran dicho, a mí no me han descubierto. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Fíjense cómo Jesús, con toda la sabiduría, no estaba ni anulando el mandamiento y tampoco estaba anulando el amor. O sea, porque al decir que la mataran, todo lo que había enseñado acerca del amor a los enemigos y al amor a los pecadores que había expresado, se hubiera contradicho. O sea, Jesús, con toda sabiduría, dio la respuesta que tenía que dar. ¿Tú qué dices? ¿La apedreamos o no? Entonces Jesús no dijo que no, tampoco dijo que sí. Cumplan la ley, pero el que haya cumplido la ley en todos los demás aspectos. El que no tenga pecado, arroje la piedra contra él. Entonces, si lo dice aquí, que cuando oyeron esto, acusados por su conciencia, fueron cada uno dejando la piedra y alejándose. Algunos dicen que esto fue algo que Jesús hizo con mucho riesgo, porque no falta aquel que, sabiéndose que es malo, dice, pues yo lo voy a hacer. Pero cómo el poder del redarguir de Dios a través de la conciencia puede ser tan fuerte que todos los que estaban ahí, porque obviamente, si ustedes lo notaron, eran escribas y fariseos, eran religiosos, sabían de la Biblia, sabían de Dios a su manera, tenían una relación con Dios, pero se sentían muy justos. Ninguna persona se atrevía a señalarles a ellos sus fallas, pero Jesús comenzó a hacerlo desde el principio. Y aquí no fue Jesús el que se la señaló, o sea, dejó que ellos mismos se dieran cuenta de sus pecados. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y porque luego dice, e inclinándose de nuevo, o sea, él no se quedó a ver, ¿quién lo va a hacer, no? Se levantó, el que esté sin pecado arroje la piedra, y siguió escribiendo. Me gusta mucho esa parte porque Jesús podía haberlos mirado con ojos inquisidores o juiciosos, haciéndolos sentir pecadores, pero los dejó que ellos solos hicieran su propia reflexión. O sea, dijo la verdad importante de que cumplan la ley, pero primero pasen por su propia vida, y siguió escribiendo. Entonces él dejó que cada uno fuera teniendo su propia reflexión, y uno a uno, y no sé si también les ha llamado la atención esto, pero dice que desde los más viejos hasta los más jóvenes. O sea, los más viejos fueron los primeros en soltar la piedra. Pues imagínense la lista de pecados que tenían los viejos, más que la de los jóvenes. Y quizá la influencia de los viejos hizo que los otros jóvenes también reflexionaran. El caso es que uno a uno fueron soltando la piedra y se fueron.
Se fueron de ahí, dejaron a la mujer adúltera. Dice que entonces se quedó solo Jesús. Lo interesante es que no solo se fueron los escribas y fariseos. Yo no sé si leyendo esta historia ustedes se preguntaron, ¿y la multitud? ¿Qué pasó? Todos se fueron. Todos, nomás se quedó la mujer y Jesús. Fíjense cómo la culpa nos aleja de Jesús. La culpa, no porque nos hayan descubierto, de hecho, casi siempre cuando nos descubren, pues ya no hay culpa, o sea, ya no hay pena de ocultar nada, somos descubiertos y vamos a Jesús sin problema. Pero cuando hay algo oculto que nadie sabe y de pronto se nos expone ante los ojos de Dios, hay una vergüenza tan profunda que la reacción de la gran mayoría de nosotros es alejarnos de Dios. Ya pequé. ¿Qué pasa cuando nos empezamos a portar mal? Dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de reunirnos con la familia de Dios, dejamos de preocuparnos por un encuentro con Dios, porque el pecado siempre nos aleja de Dios. Cuando estos hombres se sintieron acusados por sus conciencias, se fueron yendo, y aún los que no estaban acusando, me imagino que se sintieron aludidos y también se fueron. Entonces Jesús se quedó solo con la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, finalmente deja de escribir en tierra. Ya no vio a nadie ahí más que a la mujer. Y luego viene la pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Qué piensan ustedes que estaba experimentando la mujer adúltera? Ella fue sorprendida en adulterio, ya vergonzosísimo. La agarraron y la trajeron. Imagínense cuánto caminaron, todo ese proceso de llevarla, tirarla al centro y señalarla. Me la imagino llorando todo el tiempo con la cabeza agachada, todo el tiempo llorando. Me imagino que en ningún momento levantó la mirada ni para ver a los acusadores ni para ver a Jesús. Todo lo que estaba sucediendo ella lo estuvo escuchando, pero sin mirar. Hasta que cuando se fueron todos, y me imagino que ella sí fue oyendo cómo la gente se iba yendo, Jesús le llama su atención para que lo mire a él cuando le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Qué sentiría esa mujer? Alivio. Porque era muerte segura. Era algo que no solo la iba a marcar, iba a dejar de vivir. Entonces ella de pronto se ve sin acusadores. Y en eso se enfoca la pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella responde: ninguno, Señor. Se me enchina la piel de imaginarme cómo se sentía la mujer. Y entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a reflexionar en algo aquí. ¿Por qué Jesús la perdonó? Ella no pidió perdón, no estaba diciendo que estaba arrepentida, pero Jesús le dijo: ni yo te condeno, o sea, ya no te voy a condenar, o sea, no te voy a juzgar ni te voy a aplicar el castigo que te mereces. ¿Por qué? Estaba amando a la pecadora. Y eso me recuerda el pasaje de Romanos 5:8, no sé si recuerdan lo que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo pienso, ¿cómo es que Dios, cuando somos malos, nos quiere perdonar? ¿Cómo Dios, cuando sabe que estamos haciendo cosas malas, nos sigue atendiendo y recibiendo? ¿Cómo es que sigue escuchando nuestras oraciones? Porque luego pensamos que Dios ya no me escucha, pero Él siempre escucha, aún al más pecador que está orando, porque dice el Señor que a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Y es lo que estaba pasando con la mujer. Ella estaba humillada en su corazón, y yo creo que más que humillada por lo que le habían dicho los acusadores, era por lo que estaba reconociendo que ella hizo mal, que la ley finalmente se iba a aplicar y que ya estaba descubierta. Obviamente todo eso provocó que ella se humillara ante Dios. Yo creo que sí había arrepentimiento en ella, y que Jesús vio eso, porque Jesús ama a los pecadores, nos busca en medio de nuestro pecado, pero cuando nos dice que estamos perdonados,
es porque venimos a Él en arrepentimiento. Entonces, si Jesús no condenó a una mujer adúltera, si Jesús no condenó a una mujer que merecía ser castigada, ¿qué es lo que hizo Jesús con ese pecado? El pecado de adulterio de la mujer. ¿Qué hizo Jesús? La perdonó. Y creo que aquí es donde quiero invitarles a reflexionar en unos pasajes de la Biblia. Porque la pregunta, ¿dónde están los que te acusan? Es algo que nosotros como humanos pecadores y humanos imperfectos deberíamos preguntarnos todo el tiempo. Y quiero comenzar leyéndoles un pasaje que está en Romanos capítulo 8, versículo 1 primeramente, para que veamos esta cuestión de la condenación y de la acusación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. O sea, no vamos a pagar por nuestros pecados, porque esa es la condenación, esa es la acusación. Hay pecados, sí, todos pecamos. Y ahí está la acusación, merece que paguemos por nuestros pecados. Pero luego dice el Señor, no son condenados los que están en Cristo Jesús. Eso significa que se anula nuestra culpa y lo que nos acusa. Pero luego más adelante, en el mismo Romanos 8, versículos 33 y 34, en una reflexión que está haciendo Pablo sobre el amor de Dios, él pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y luego afirma, Dios es el que justifica. No dice que no merecemos ser acusados. Dice que si alguien más nos acusara, Él nos justifica. ¿Saben qué es la justificación? La justificación es que la justicia de otro nos la dan a nosotros. Jesús nos justifica porque Él es justo. Entonces Dios nos ve a nosotros no por lo que somos, sino a través de Jesús. Es como si yo, siendo sucio pecador, Jesús se pone frente a mí y cuando Dios quiere verme a mí, ve a Jesús. Pero para que esto suceda, yo debo estar en Jesús. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién los acusará? Me imagino a la mujer adúltera respondiendo esta pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios la justificó. Jesús la hizo justa. ¿Por qué afirmo esto? Porque no le aplicó el castigo. Esto significa que le anuló lo que le provocaba la condenación. Y luego sigue preguntando en el verso 34 de Romanos 8. ¿Quién es el que condenará? Fíjense. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Quién podrá condenarnos? Si caemos, si fallamos, si pecamos, ¿quién podrá condenarnos? El único que podría condenarnos es Cristo, es Dios. Pero como Él murió por nuestros pecados, que son la razón de nuestra condenación, entonces se anula la condenación. Pero necesitamos a Cristo, que es lo que esta mujer, a diferencia de todas las demás personas que vimos que buscaban a Jesús para sanar, para salvarse, para echar fuera un demonio, buscaban a Jesús. Esta mujer no estaba buscando a Jesús. Esta mujer estaba disfrutando del pecado. La sorprenden y la traen a Jesús. Esto, ¿saben qué nos enseña también? Que hay veces que otras cosas, otras personas, otras circunstancias nos van a llevar hasta Jesús. Y ahí nos vamos a saber culpables, pecadores, porque ante Él no hay nada oculto. Pero cuando estemos ahí, con toda nuestra culpa y nuestra carga, el amor de Cristo se va a extender a nosotros como a esta mujer. Cuando Jesús le preguntó, ¿dónde están los que te acusan? Fíjense que ella no consideró a Jesús un acusador. Dijo, se fueron. Ninguno. Tal vez yo me hubiera levantado y le hubiera preguntado, ¿y tú no me acusas? ¿Tú no me juzgas? ¿Tú no me vas a dar mi merecido? Ella dijo, ninguno. Y él solito fue el que dijo, ni yo te condeno. Yo no sé si ahorita ustedes están con algo en sus vidas que merece castigo.
algo que merece condenación, algo que merece no ser bendecidos. Pero si nos acercamos a Jesús o las circunstancias nos tumban frente a Jesús, quiero que veamos lo que Él hace con nuestros pecados. Les voy a llevar por un recorrido rápido por la Biblia y voy a empezar en el libro de los Salmos. Si quieren irlo buscando o anotando, porque me parece que son versículos que deberíamos tener subrayados o incluso memorizados. Porque vamos a volver a pecar, vamos a fallar, pero necesitamos recordar lo que Jesús hace con los pecados. Miren lo que dice el Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Saben qué hace Cristo con nuestros pecados? Los perdona y los cubre. Los pecados existen, los cometemos, pero en Cristo Jesús se nos perdona y se cubre ese pecado para que no esté a la vista. Y eso fue lo que hizo con esa mujer en ese momento. Le perdonó su pecado y cubrió su pecado. Es decir, anulado. En el Salmo 51, versículo 1, fíjense también lo que dice. Es la oración de David cuando pecó. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Borra. Yo no sé si ustedes habían pensado, pero la Biblia habla de un libro donde se va a sacar todo aquello que hicimos en la vida, sea bueno o sea malo. Pero cuando venimos a Cristo y le pedimos perdón por nuestro pecado, Él borra. O sea, eso ya no va a aparecer en nuestra historia final. No va a aparecer porque es borrado. Jesús borra los pecados. En el mismo Salmo 51, pero el verso 9, dice también: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cuando venimos a Jesús, Él ya no mira nuestro pecado y borra las cosas malas que hayamos hecho. Salmo 103, 11 y 12. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Yo me acuerdo que cuando estaba más chico no entendí ese versículo. ¿Cómo que como está lejos el oriente del occidente? El norte y el sur, ustedes saben que hay un punto donde el norte deja de ser norte y el sur deja de ser sur. Pero el oriente y el occidente no hay un punto. Si se van al oriente, por ejemplo, si se van a China, que es el oriente, ahí van a decir, ¿dónde está el oriente? En México. Porque nunca llegamos al punto donde es el oriente, porque cuando llegamos ya hay otro oriente. Es lo que hace Jesús con nuestros pecados. O sea, los va apartando de nosotros de tal forma que ya no podemos llegar a estar de nuevo con los pecados de nosotros, porque el Señor los separa de nuestra vida. En Isaías capítulo 1, versículo 18, vengan, dice, vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jesús con nuestros pecados los transforma de rojos y oscuros a blancos. Eso es lo que Jesús hace, nos lava completamente, nos lava de nuestros pecados. También en Isaías, pero en 44:22, dice Dios: yo deshice como una nube tus rebeliones y como una niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Fíjese lo que hace, deshace nuestros pecados, nuestras rebeliones, como niebla. O sea, lo desbarata, lo desaparece de nuestras vidas. En Isaías 43:25 dice Dios: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. O sea, no los voy a tener presentes. No dice que se va a olvidar, es decir, que ya no me acuerdo, simplemente no los voy a traer a memoria. Eso es lo que hace el Señor con nuestros pecados. Un último pasaje en el Antiguo Testamento, en Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
Esto es lo que hizo Jesús ese día con la mujer adúltera. Todo esto que está escrito en el Antiguo Testamento, del mismo Dios que para muchos en el Antiguo Testamento es un juez feo, malo y vengativo, resulta que es el mismo Jesús, misericordioso y lleno de amor por la gente que es mala, por nosotros en nuestros pecados. Pero su amor es tan grande que no quiere dejarnos en nuestros pecados. Porque Él pudo simplemente evitar que mataran a la mujer, pero Él no quiso dejarla en su pecado. Ella aprendió que Jesús le tuvo tanta misericordia que anuló lo que ella hizo. Tanto que ¿qué es lo que le dice Jesús al final? Ni yo te condeno. Vete y vuelve a pecar lo que quieras. No. Lo que hizo Jesús ahí fue transformar a esa mujer en una mujer diferente. Ahora ella era anulado su pecado, era borrado lo que había hecho. Ella estaba con el cuaderno limpio para volver a empezar. Y entonces Jesús si le dice, ya no peques. Porque de pronto los cristianos incluso somos medio conchudos y peco y luego me arrepiento. Y luego otra vez voy y peco y luego vengo y me arrepiento. Decimos que me arrepiento, pero nos olvidamos que la palabra arrepentimiento es cambio de dirección. O sea, el que se arrepiente es el que adulteraba, ya no vaya a adulterar. Ese es el verdadero arrepentimiento. No es sentir feo. Lo que Jesús vio en el corazón de la mujer adúltera fue arrepentimiento. Y con todo eso que ella vivió, el Señor supo que ella ya no iba a volver a hacerlo. Por eso, en lugar de la muerte, le regaló nueva vida. Y lo que Jesús le estaba invitando es a no ensuciar su nueva vida. Vete y no peques más. Y entonces vienen pasajes muy hermosos del Nuevo Testamento, como primera de Juan 1:9. ¿Se acuerdan lo que dice ahí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús nos limpia, nos quita el pecado y nos limpia de la maldad. Eso es lo que hace Jesús a diferencia de los que quieren cambiar su vida, por ejemplo, y que es muy loable que vayan a un centro de rehabilitación, que vayan a Alcohólicos Anónimos. Gloria a Dios, que estén buscando la manera de no pecar. Pero lo que hace Jesús es que anula lo que ya hicimos y luego limpia lo que nos provoca volver a pecar. Dice, les perdono y los limpio de toda maldad. Esa es la diferencia que hace Jesús en nuestras vidas. En Juan capítulo 8, 34 y 36, Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso fue lo que hizo Jesús con la mujer adúltera. Le dio libertad del pecado, para que ya no pecara. ¿Cuánto tiempo llevaría de adúltera esta mujer? A lo mejor ella tenía una relación de meses o de años con un hombre casado, o a lo mejor ella era la casada. El punto es que Jesús aquí le estaba dando nueva vida, anulando la condenación. Y esto me recuerda también un pasaje que se encuentra en Colosenses, capítulo 2, versículos 13 al 15. Esto fue lo que hizo Jesús en la cruz. Dice, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Fíjense, otra vez lo voy a leer. Ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, estando ahí muertos, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Es lo que hizo con la mujer adúltera. Y luego sigue diciendo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Imagínense, hay un acta de decretos contra nosotros. Todas las cosas que hemos hecho pecaminosas, todas las desobediencias, todas las cosas malas, las muy malas y las poquito malas. Todas están en un decreto. ¿Qué hizo Jesús cuando venimos a Él? Dice que tomó el acta que estaba contra nosotros, la clavó en la cruz. O sea, la muerte de Cristo nos permite ser liberados de nuestra condenación, liberados de nuestra culpa, liberados de nuestros pecados, nos da libertad. Eso es lo que hace Jesús.
Y es lo que hizo con esa mujer en unos minutos y que nosotros leemos y pasamos bien rapidito. Estaba pasando milagros en el corazón y en la vida de una mujer, que es lo mismo que hace y quiere hacer en cada uno de nosotros. Que no haya condenación para nosotros. Dice que lo clavó en la cruz y dice el verso 15 todavía, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Saben a qué se refiere con principados y potestades? Con todos los espíritus demoníacos. El diablo y sus demonios fueron despojados de su autoridad sobre los que hemos sido perdonados por Cristo y fueron exhibidos como derrotados en la cruz. El diablo pensaba que estaba ganando cuando mataron a Jesús, y lo que estaba pasando es que estaba tomando la victoria, no solo por él, sino por todos los que íbamos a creer en él. Esto es lo que hace Jesús con nuestros pecados. Así que cuando pienso en la pregunta que le hizo a la mujer, y los que te condenaban, ¿dónde están? ¿Dónde están las personas? ¿Dónde están las acciones que pueden condenarnos, que pueden acusarnos? ¿Dónde están? Dice Jesús, yo lo anulo. Jesús provocó que todos los acusadores se fueran. Y Jesús fue el que la perdonó en ese momento. Ni yo te condeno. Con esas palabras le estaba diciendo, lo que tú debías, yo lo pago. Él lo iba a pagar en la cruz. Ya no sabemos nada de esta mujer, pero ella estaba ahí. Fue perdonada, fue transformada. Y es lo que hace Jesús con cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? En Juan 3, 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque ustedes y yo merecemos ser condenados, porque somos pecadores. Pero Jesús vino a resolver nuestro problema. En la cruz resolvió nuestro problema. Pero ahora, cada uno de nosotros necesita, o tal vez ya pasamos por ahí, pero necesita estar frente a Jesús para dar cuentas de nuestros pecados. Y si lo que queremos es que nos diga, ni yo te condeno, lo que necesitamos hacer es pedirle perdón y cambiar de dirección. Arrepentimiento y fe. Fe, sí, creer que Él nos puede perdonar. La mujer se fue. ¿Ustedes creen que le creyó a Jesús que había sido perdonada? Es que lo que hace Jesús, tal vez lo queremos razonar intelectualmente, pero hay algo que hace dentro de nuestra alma que es una experiencia que podemos decir que sucedió. Yo no sé si ustedes ya pasaron por eso, pero no hay una evidencia de que yo haya sido perdonado, más que mi forma de vida después de ser perdonado. Esa es la evidencia. ¿Cuánta gente dice, yo soy cristiano, yo ya me arrepentí, pero su vida continúa igual? Podemos asegurar que esas personas no recibieron lo que Jesús les estaba regalando. Y no es que se los haya negado, porque no hay un pecador, y es bueno que lo tengamos presente, no hay un solo hombre o mujer en este mundo que sea terriblemente pecador o pecadora a quien Jesús no quiera y no pueda perdonar. Porque aún estando en nuestros pecados, Él nos da vida juntamente con Cristo. Vida juntamente con Cristo, es en Cristo. Así que no importa que nos llamemos cristianos, no importa que tengamos años yendo a la iglesia o que hayamos durado años sin ir a la iglesia, no importa si aún no somos perfectos, no importa si aún fallamos, si venimos a Cristo y estamos en Cristo, nada nos condenará y nadie podrá acusarnos. Esta es la buena noticia para nosotros. Pero es una buena noticia que hay muchos más que necesitan conocer. ¿Cuánta gente sigue pecando a escondidas? Y bueno, ahora ya está tan moderno lo del pecado que hasta lo podemos hacer públicamente y ya ni nos critican. Pero ¿qué es lo que está provocando a nuestra alma? Condenación. Condenación. Y dice el Señor, yo no vine a condenar al mundo, sino a salvar al mundo.
pero necesitamos creer en Jesús y escucharlo cuando nos diga: no te condeno, pero sal de aquí y no peques más, no sigas con tu estilo de vida. Vive el genuino arrepentimiento. Yo te perdono y te limpio, ahora ve al mundo y cuídate de no ensuciarte. Esa es la vida cristiana. Eso es el cristiano. No es cumplir con reglas. Para cumplir reglas teníamos a los fariseos que vinieron diciendo: hay que cumplir las reglas con esta mujer. Lo que Cristo quiere que vivamos es gracia, perdón, misericordia, oportunidad, nueva vida, pero que sí seamos conscientes de que si lo recibimos de Cristo, nuestra vida ya no camina por donde mismo. Vete y no peques más. Qué bonito, ¿no? Yo le doy gracias a Dios de que me encontró en mis pecados antes de que me salieran a la luz. Y que me haya podido decir: te perdono, vete y no peques más. Y que mi vida ahora sea con ese cuidado, no porque si peco ya no me va mal, o si peco me va a volver a condenar, no. Yo me cuido ahora porque Él ya me perdonó y quiero ser agradecido porque le costó. Para mí fue gratis. A mí no me costó nada el perdón, pero a Él le costó dar la vida, porque la paga del pecado es muerte. Y por eso murió. No es que no hayan pagado por mis pecados ya fueron pagados. Gracias a Dios no fue por mí, fue por Jesús. Y los pecados de cada uno de ustedes también ya fueron pagados. Pero es como aquel que llegó al banco con una gran deuda y que le dijeron el gerente del banco: no, su deuda ya está pagada. Y se salió el tipo diciendo: ¿qué pagada va a estar? Y siguió angustiado buscando dinero. Y ya no debía nada, pero él vivió toda su vida buscando cómo pagar esa deuda y se murió endeudado en su mente. Y es lo que pasa con muchas personas, que dicen: ¿a poco ya con eso ya se me anulan mis pecados? Y salen pensando que van a poder resolver su vida pecaminosa de otra manera y se mueren no creyendo lo que Cristo ya hizo. Por eso yo les animo para que vivamos creyendo que Jesús ya resolvió nuestro problema de pecado. Así que vámonos y no pequemos más. ¿Qué tal? El amor de Dios es tan grande que ni nos imaginamos todo lo que es capaz de hacer por nosotros. Y es un milagro lo que hace con nuestros pecados. Ojalá que usted en este día tenga la misma seguridad que esta mujer para levantarse de donde está e ir a cumplir su vida sin contaminarse para la gloria de Dios. Si el Señor nos concede la vida, yo quiero invitarle para que la próxima semana escudriñemos otra pregunta que hizo Jesús y saquemos tanta riqueza para nuestras vidas que nos ayuden para poder enfrentar cada cosa que Él tiene para nosotros. El Señor le bendiga.